¿Te gustan las historias que ponen la piel de gallina, las leyendas misteriosas y los relatos que hacen que pienses dos veces antes de apagar la luz? Entonces, estás en el lugar correcto. En este canal, cada video es un viaje a lo desconocido, trayendo cuentos escalofriantes, curiosidades y misterios que no encontrarás en cualquier parte. Así que suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que también ame una buena historia oscura. De esta manera, nos ayudas a crecer y te aseguras de no perderte el próximo relato. 5 historias de terror. Lo que los camioneros vieron en las carreteras españolas. Las carreteras españolas se extienden por miles de kilómetros, cruzando nuestra península de norte a sur, de este a oeste. Durante el día, son arterias transitadas que conectan ciudades y vidas. Pero cuando cae la noche, cuando las últimas luces de la civilización desaparecen en el retrovisor, estas mismas carreteras se transforman en algo completamente diferente. Soy alguien que ha pasado años recopilando historias, conversando con personas que viven lo inexplicable. Y si existe una categoría de personas que tiene contacto directo con los misterios de las carreteras españolas, son los camioneros. Hombres y mujeres que pasan noches enteras conduciendo por la oscuridad, siendo testigos de cosas que desafían cualquier explicación racional. Hoy voy a compartir con vosotros 5 relatos que me fueron contados por camioneros experimentados. Historias que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Historias que quizás preferiréis escuchar con las luces encendidas. Así que poneos cómodos, porque nuestro viaje por las carreteras embrujadas de España apenas está comenzando. Primera historia. La mujer de blanco de la A4. Conocí a Sebastián en una gasolinera de camiones en Despeñaperros, en Jaén. Tenía más de 30 años de carretera, rostro marcado por el sol y por los vientos que entran por la ventanilla del camión durante las madrugadas frías. Sus manos ásperas sujetaban el café cortado con una firmeza que solo quien ha pasado décadas al volante puede tener. Pero cuando comenzó a contarme sobre aquella noche en la A4, esas mismas manos temblaron ligeramente. Era un martes de marzo de 2019. Sebastián estaba volviendo de Madrid a Sevilla, cargado con electrodomésticos para una tienda del centro. El horario estaba apretado, como ocurre en el transporte de mercancías, así que decidió rodar durante la madrugada para llegar a tiempo. La A4 en ese tramo entre Valdepeñas y Bailén es conocida por los camioneros como una de las más peligrosas del país, no solo por los accidentes frecuentes, sino por las historias que circulan entre los conductores. Historias que la mayoría prefieren no comentar en voz alta. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando Sebastián divisó una figura al borde de la carretera. Una mujer vestida completamente de blanco, parada junto a un pequeño arcén. Hacía gestos con las manos, claramente pidiendo que la llevaran. Sebastián redujo la velocidad instintivamente. En sus 30 años de carretera, ya había parado para ayudar a mucha gente. Familias con coches averiados, personas perdidas o incluso otros camioneros en dificultades. Era una especie de código no escrito entre quienes viven de las carreteras. Siempre ayuda cuando puedas. Pero algo en aquella mujer me incomodaba profundamente. Primero, era muy extraño encontrar a una persona sola en ese trecho, especialmente una mujer, en plena madrugada. Segundo, estaba impecablemente vestida de blanco. No un blanco sucio de carretera, sino un blanco puro, casi luminoso bajo los faros del camión. Sebastián paró el vehículo unos metros por delante de la mujer. Por el retrovisor podía verla caminando hacia el camión, pero había algo raro en la manera como se movía. Los pasos eran muy lentos, casi deslizándose sobre el asfalto. Bajó la ventanilla del pasajero y gritó: ¿necesita ayuda, señora? La respuesta vino en un tono de voz que Sebastián describió como demasiado dulce, como miel estropeada. La mujer dijo que necesitaba llegar hasta el pueblo más cercano, que su coche se había averiado unos kilómetros atrás. Fue entonces cuando Sebastián decidió mirar por el retrovisor lateral para verla mejor mientras se acercaba, y fue en ese momento que su corazón casi se paró. La mujer no tenía sombra. Los faros del camión estaban encendidos, la luna estaba llena aquella noche, pero aún así, donde debería existir una sombra, no había absolutamente nada.
Era como si estuviera hecha de luz y no de carne y hueso. Sebastián sintió un frío que subió desde la base de la columna hasta la nuca. Sus instintos de supervivencia, agudizados por décadas en la carretera, le gritaron que acelerara y saliera de ahí inmediatamente. «Perdone, señora, pero mi carga es peligrosa. No puedo llevar pasajeros», mintió, ya poniendo la mano en el cambio. La respuesta de la mujer lo congeló por completo. Se rió, una risa baja, prolongada, que parecía venir de ningún lado y de todos los lados a la vez. «Sebastián», dijo, pronunciando su nombre con una precisión aterradora. Sebastián Ruiz Martínez, nacido el 15 de julio de 1965, en Úbeda, Jaén, hijo de María del Carmen y José Antonio. Sebastián nunca había dicho su nombre a aquella mujer, nunca había mencionado su fecha de nacimiento, ni el nombre de sus padres. ¿Cómo demonios sabía esa información? «Sé muchas cosas sobre ti, Sebastián», dijo la voz ahora más cerca de la ventanilla, aunque la mujer aún estaba fuera del camión. «Sé que aquel accidente en 2003, cuando atropellaste a aquella niña en Andújar, sé que nunca se lo contaste a nadie. Sé que aún sueñas con ella todas las noches». «¿El accidente? ¿Cómo podía saber sobre el accidente?» En 2003 Sebastián realmente se había visto involucrado en un atropello. Una niña de 8 años había corrido detrás de un balón hasta el medio de la calle en una curva cerrada. Intentó frenar, pero era demasiado tarde. La niña murió en el acto. El caso fue archivado como accidente, sin culpa del conductor, pero Sebastián cargaba con esa culpa desde hacía 19 años. Nunca había contado los detalles a nadie, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni siquiera al cura en las confesiones. Era un secreto que guardaba en el fondo del alma. «Puedo hacer que tu culpa desaparezca, Sebastián», dijo la voz ahora pareciendo susurrar directamente en su oído, aunque la mujer aún estaba fuera del camión. «Solo tienes que llevarme. Solo eso. Un viaje hasta el pueblo próximo». Sebastián miró por el retrovisor nuevamente. La mujer ahora estaba al lado de la puerta del pasajero, con la mano en la manija, pero cuando la miró directamente a través del cristal lateral, vio algo que lo hizo pisar a fondo el acelerador. El rostro de la mujer había cambiado. Donde antes había características humanas normales, ahora existía algo indefinible. Los ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila visibles. La boca estaba abierta en una sonrisa imposible, demasiado ancha para caber en una cara humana. Y de las comisuras de esa boca goteaba un líquido oscuro que podría ser sangre. Sebastián aceleró con toda la fuerza que el motor del camión permitía. Las ruedas traseras derraparon ligeramente en el asfalto antes de encontrar adherencia. Miró por el retrovisor y vio la figura aún parada en el mismo lugar, observando el camión alejarse. Pero lo más aterrador fue que incluso con el camión ya a más de 100 metros de distancia, aún podía escuchar la risa. Una risa que parecía venir del asiento del pasajero, como si alguien estuviera sentado allí a su lado. Sebastián condujo sin parar hasta el amanecer, cuando finalmente llegó a una gasolinera con otros camioneros. Solo cuando vio a otras personas, cuando sintió que estaba nuevamente entre los vivos, consiguió dejar de temblar. Me contó que volvió por esa carretera muchas otras veces durante los años siguientes, siempre de día, nunca más de noche. Y siempre que pasaba por el lugar donde encontró a la mujer de blanco, hacía una oración y aceleraba el camión. «Jefe», me dijo Sebastián antes de despedirse aquella tarde en Despeñaperros, «he visto muchas cosas raras en estas carreteras, pero aquella mujer no era de este mundo. Y si algún día estás conduciendo de madrugada y ves a una mujer de blanco pidiendo que la lleves, hazme un favor, no pares, nunca pares». Segunda historia. Los niños perdidos de la A66. José Carlos trabaja desde hace 25 años transportando ganado entre Extremadura y Madrid. Es un hombre de pocas palabras, que habla solo lo necesario y siempre con la sabiduría de quien conoce íntimamente los peligros y misterios de las carreteras españolas. Conocí a José Carlos en una parada obligatoria para camioneros en Plasencia, Cáceres. Estaba verificando la documentación de la carga cuando me acerqué para conversar. Inicialmente reacio, solo comenzó a hablar después de que mencionara que estaba recopilando historias sobre experiencias sobrenaturales en las carreteras. «Si quieres una historia de verdad», dijo, encendiendo un cigarro con manos que mostraban callos de décadas al volante, «tengo una que te va a hacer repensar todo lo que sabes sobre este país.
La historia de José Carlos ocurrió en una madrugada de agosto de 2017 en la A66, en el tramo entre Plasencia y Salamanca. Estaba transportando 50 cabezas de ganado para un matadero en Madrid, un viaje que hacía al menos 3 veces al mes desde hacía más de una década. La A66 en ese trecho es conocida por los camioneros como la carretera de la soledad. Son cientos de kilómetros con muy pocos pueblos, pocas gasolineras y una vegetación densa que parece tragarse la carretera por ambos lados. Durante el día es solo una carretera larga y monótona, pero por la noche se transforma en algo completamente diferente. José Carlos llevaba rodando aproximadamente 6 horas cuando decidió hacer una parada para descansar. Eran casi las 4 de la madrugada y comenzaba a sentir las primeras señales de cansancio. Divisó una pequeña área de descanso al borde de la carretera, uno de esos lugares improvisados que los propios camioneros crean a lo largo de los años. Aparcó el camión, verificó la carga para asegurarse de que los animales estaban bien y decidió echar una cabezada de 1 hora antes de continuar el viaje. José Carlos siempre dormía en la cabina del camión durante estas paradas. Era más seguro y económico que buscar un hotel. Acababa de acomodarse en el asiento cuando oyó voces de niños viniendo del exterior. Inicialmente José Carlos pensó que estaba soñando o que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Después de todo, eran las 4 de la madrugada, en medio de una carretera desierta, a kilómetros del pueblo más cercano. ¿Qué niños estarían jugando a esa hora y en ese lugar? Pero las voces continuaron. Eran varios niños. Parecían estar jugando algún juego, riendo y conversando en una algarabía típicamente infantil. Curioso y preocupado, José Carlos bajó del camión para investigar. Lo que vio lo dejó completamente confuso. Había al menos 10 niños jugando en un pequeño claro al lado del área de descanso. Niños y niñas de aparentes 6 a 10 años de edad, todos vistiendo ropas que parecían ser de décadas pasadas, pantalones cortos para los niños, vestidos sencillos para las niñas, todos descalzos. Jugaban en coro cantando una canción que José Carlos no reconoció. La melodía era infantil, pero había algo perturbador en ella, algo que hacía que se le pusieran los pelos de punta. ¡Hey, niños! ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde están sus papás? Los niños pararon de jugar y le miraron. Fue entonces cuando José Carlos sintió la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. Todos los niños estaban sonriendo, pero sus sonrisas eran idénticas. No sonrisas naturales de niños, sino expresiones forzadas, como si alguien estuviera dibujado los mismos labios curvos en cada carita. Y sus ojos parecían vacíos, como si fueran solo agujeros negros en sus rostros pálidos. «Señor», dijo una niña que parecía ser la más grande del grupo, «¿quieres jugar con nosotros?» La voz de la niña resonó de una manera extraña como si viniera de muy lejos, aunque estaba a solo unos metros de distancia. José Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Niños, tienen que volver a casa», dijo tratando de mantener la voz firme. «Es muy tarde. Sus papás deben estar preocupados». «Nuestros padres están aquí», respondió un niño pequeño señalando hacia el monte cerrado. «Están todos aquí, en el bosque. ¿Quieres conocerlos?» José Carlos miró en la dirección que señalaba el niño. El monte estaba completamente oscuro, pero tuvo la impresión de ver bultos moviéndose entre los árboles, sombras que parecían observarlo, esperando algo. «Ven a jugar con nosotros, señor», insistió la niña. «Solo queremos jugar. Hace mucho tiempo que no tenemos un amigo nuevo». Los niños comenzaron a acercarse a José Carlos, manteniendo aún aquellas sonrisas idénticas y perturbadoras. Se movían de forma extraña como si estuvieran flotando en lugar de caminando, sus pies descalzos no haciendo absolutamente ningún ruido en el suelo cubierto de hojas secas. Fue entonces cuando José Carlos notó algo que hizo que se le helara la sangre. Ninguno de los niños proyectaba sombra en el suelo. La luna estaba alta y clara aquella noche, los faros del camión aún estaban encendidos, pero aún así donde deberían existir sombras infantiles, no había nada. Era como si los niños estuvieran hechos de luz o de algo que no interactuaba con el mundo físico de la misma forma que los cuerpos humanos normales. «Yo tengo que irme», dijo José Carlos retrocediendo hacia el camión. «Tengo una entrega que hacer. Debo continuar el viaje». «No te vas», dijo la niña y su voz perdió completamente el tono infantil. Ahora sonaba grave, adulta, amenazadora. «No te vas. No puedes irte. Llevamos tanto tiempo solos». Los otros niños comenzaron a repetir la misma frase, como un coro perturbador. «No te vas. No te puedes irte. Llevamos tanto tiempo solos. No te vas. No te puedes irte. Llevamos tanto tiempo solos». José Carlos corrió hacia el camión y subió a la cabina con una agilidad que no tenía desde hacía años.
Encendió el motor inmediatamente y comenzó a acelerar, pero algo estaba impidiendo que el camión se moviera. Miró por el retrovisor y vio que los niños estaban agarrados a la parte trasera del camión, impidiéndole salir del lugar. Pero lo más aterrador era que aún estaban sonriendo. Aquellas sonrisas imposibles e idénticas, incluso mientras hacían una fuerza sobrehumana para sujetar un camión cargado. José Carlos pisó a fondo el acelerador. El motor rugió. Las ruedas traseras quemaron goma en el asfalto, pero el camión permanecía parado. A través de los retrovisores laterales podía ver más niños surgiendo del monte, decenas de ellos, todos con las mismas expresiones vacías y las mismas sonrisas perturbadoras. «Por favor», murmuró José Carlos haciendo una oración que no hacía desde hacía años. «San Cristóbal, protector de los camioneros, ayúdame a salir de aquí». Fue entonces cuando recordó algo que su abuelo le había enseñado cuando era pequeño. Su abuelo era camionero de la vieja escuela, de aquellos que conocían todos los misterios y leyendas de las carreteras españolas. Siempre decía que cuando las cosas se pusieran demasiado raras en la carretera, había un truco que funcionaba. José Carlos cogió una pequeña imagen de la Virgen del Carmen que siempre mantenía en el salpicadero del camión. Besó la imagen y comenzó a rezar en voz alta, lo más alto que podía, recitando todas las oraciones que recordaba de la infancia. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Conforme rezaba, podía sentir la resistencia en la parte trasera del camión disminuyendo gradualmente. Las voces de los niños se hicieron más distantes, como si estuvieran siendo arrastradas lejos por alguna fuerza invisible. «Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén». El camión finalmente se soltó y José Carlos aceleró como nunca había acelerado en su vida. Condujo sin parar durante más de 200 kilómetros, hasta encontrar la primera gasolinera abierta. Solo cuando vio a otras personas, cuando sintió que había vuelto al mundo normal, consiguió parar y respirar bien. José Carlos me contó que investigó sobre aquel lugar en los días siguientes. Descubrió que en 1987 un autobús escolar se había visto involucrado en un accidente grave en ese mismo tramo de la A66. 15 niños habían muerto en el lugar, todos entre 6 y 10 años de edad. «Jefe», me dijo José Carlos, antes de continuar su viaje aquella tarde en Plasencia, «no sé si aquellos niños estaban atrapados en ese lugar desde el accidente, o si era otra cosa cualquiera, pero sé que no eran niños normales. Y si algún día estás viajando de madrugada y oyes voces de niños en la carretera, no pares a investigar. Reza, acelera y sal de cerca lo más rápido que puedas». Tercera historia: el fantasma del camión azul. Ronaldo tiene 52 años y ha pasado casi 30 de ellos recorriendo las carreteras del norte de España. Se especializó en el transporte de productos agrícolas entre Asturias, Cantabria y el País Vasco, una ruta que conoce como la palma de su mano. Es un hombre serio, religioso y que siempre lleva un crucifijo colgado en el retrovisor interno de su camión. Conocí a Ronaldo en una parada en Oviedo, Asturias. Estaba descargando sacos de maíz cuando me acerqué para conversar. Inicialmente desconfiado, solo comenzó a hablar sobre experiencias sobrenaturales después de que notara que realmente estaba interesado en escuchar sus historias, no en burlarme de ellas. Hay una historia que nunca le he contado a nadie, ni a mi mujer ni a mis hijos. Pero si realmente quieres saber cómo son las cosas por aquí, te la voy a contar. La historia de Ronaldo ocurrió una noche de septiembre de 2018, en la A8, en el tramo entre Gijón y Santander. Estaba transportando una carga de patas para el puerto, un viaje de rutina que hacía al menos 2 veces al mes desde hace más de 15 años. La A8 en ese tramo es una carretera serpenteante, llena de curvas pronunciadas y bajadas peligrosas. Durante el día ofrece paisajes deslumbrantes de la costa cantábrica, pero por la noche, especialmente en noches de niebla como aquella, se convierte en una de las carreteras más traicioneras del norte del país. Ronaldo estaba bajando por la costa alrededor de la 1 de la madrugada cuando percibió un camión azul en el retrovisor. El vehículo mantenía una distancia constante, ni acercándose ni alejándose, solo acompañando el ritmo del camión de Ronaldo. Inicialmente, Ronaldo no le dio mucha importancia. Era normal encontrar otros camioneros haciendo el mismo recorrido, especialmente durante la madrugada cuando había menos tráfico. Pero conforme pasaban los kilómetros comenzó a encontrar extraña la forma como conducía el otro conductor. El camión azul mantenía siempre la misma distancia, independientemente de la velocidad. Cuando Ronaldo aceleraba en las rectas, el otro vehículo aceleraba en la misma proporción.
Cuando disminuía la velocidad en las curvas, el otro camión también disminuía, manteniendo siempre exactos 50 metros de distancia. «Debe ser un novato», pensó Ronaldo. «Debe tener miedo de la niebla y me está siguiendo porque conozco la carretera». Pero entonces ocurrió algo que hizo a Ronaldo repensar completamente la situación. En una de las curvas más cerradas de la bajada, conocida por los camioneros locales como Curva de la Muerte, debido a los accidentes frecuentes, Ronaldo tuvo que reducir drásticamente la velocidad. La niebla estaba muy densa en ese punto y la visibilidad no pasaba de 10 metros. Miró por el retrovisor para verificar si el camión azul había reducido la velocidad también, preocupado por la posibilidad de una colisión. Lo que vio lo dejó completamente perplejo. El camión azul había desaparecido. Ronaldo paró el camión en el arcén y bajó para verificar. No había absolutamente ningún sonido de motor, ninguna luz trasera, nada que indicara la presencia de otro vehículo en la carretera. Era como si el camión azul se hubiera evaporado en el aire. «Extraño», murmuró Ronaldo volviendo a la cabina. «Debe haber cogido algún desvío que no vi por culpa de la niebla». Continuó la bajada, pero no conseguía quitarse del incidente de la cabeza. Conocía cada metro de esa carretera y no había ningún desvío o carretera secundaria en ese tramo. El camión azul había simplemente desaparecido en el aire. 15 minutos después, cuando Ronaldo estaba llegando al final de la bajada, vio el camión azul nuevamente. Estaba parado en una gasolinera abandonada al borde de la carretera, un lugar que Ronaldo conocía bien porque había funcionado hasta hacía unos años. Curioso y preocupado por el otro conductor, decidió parar para verificar si todo estaba bien. Quizás el tío estuviera pasándolo mal o que tuviera algún problema mecánico. Aparcó su camión cerca del camión azul y bajó de la cabina. Fue entonces cuando percibió que algo estaba muy mal con el vehículo. El camión azul estaba en perfectas condiciones, como si hubiera salido del concesionario ese mismo día. La pintura brillaba incluso en la luz débil de los faros. Los neumáticos parecían nuevos. No había ninguna señal de desgaste ni de kilometraje rodado. Pero lo más extraño era que no había absolutamente ningún sonido viniendo del vehículo. El motor no estaba funcionando, pero las luces estaban todas encendidas. Los faros, las luces de la cabina, las luces traseras, todo funcionando perfectamente, sin ruido alguno. «Oye, compañero», gritó Ronaldo, acercándose a la cabina del camión azul. «¿Está todo bien ahí?» No hubo respuesta. Ronaldo golpeó la puerta del conductor algunas veces, pero nadie respondió. Las ventanillas tenían una película oscura que impedía ver el interior de la cabina. Fue entonces cuando Ronaldo decidió rodear el camión para verificar si había algún problema obvio. Cuando llegó a la parte trasera del vehículo, vio algo que hizo que su corazón se parara durante algunos segundos. El camión no tenía matrícula. Donde debería haber una matrícula con números y letras, existía solo una chapa lisa de metal, sin ninguna identificación. Ronaldo verificó la parte delantera del vehículo y confirmó, tampoco había matrícula delantera. «Esto es imposible», murmuró. «Ningún camión circula sin matrícula. ¿Cómo ha pasado este tío por todas las básculas e inspecciones?» Ronaldo comenzaba a sentirse realmente incómodo con la situación. Decidió volver a su camión y continuar el viaje. Pero cuando se giró para irse, oyó un sonido que lo congeló completamente. La puerta de la cabina del camión azul se estaba abriendo lentamente, haciendo un chirrido metálico que resonaba de forma sobrenatural en el silencio de la madrugada. Ronaldo se quedó parado, esperando ver al conductor salir de la cabina, pero lo que emergió de esa puerta no era exactamente una persona. Era una figura humana vistiendo un mono azul idéntico al color del camión. Pero había algo profundamente mal con esa figura. Se movía de forma rígida, como un muñeco articulado, y no hacía ningún sonido al caminar. Cuando la figura se giró en dirección a Ronaldo, vio que, donde debería haber una cara, existía solo una superficie lisa, sin ojos, nariz o boca. Era como si alguien hubiera borrado las características faciales con una goma. «Ronaldo», dijo una voz que parecía venir de todos los lugares a la vez, menos de la figura sin rostro. «Ronaldo García Fernández, matrícula M2847BCD, carga de patatas, destino Puerto de Santander». ¿Cómo sabía esa cosa su nombre? ¿Cómo sabía los detalles de su carga y destino? «Llegas tarde, Ronaldo. Muy tarde. Estoy aquí para llevarte». La figura sin rostro comenzó a caminar hacia Ronaldo. Sus pasos no hacían ningún ruido en el suelo, pero parecían resonar dentro de la cabeza de Ronaldo como golpes de un tambor. Ronaldo corrió hacia su camión con una velocidad que no tenía desde hacía décadas. Subió a la cabina, encendió el motor y aceleró sin mirar atrás.
Pero aún con el camión a más de 80 kilómetros por hora, aún podía escuchar esa voz resonando en su cabeza. No puedes huir, Ronaldo. Siempre estaré aquí, esperando. Siempre. Ronaldo condujo sin parar hasta llegar al puerto en Santander. Solo cuando vio a los empleados de la empresa viniendo a recibir la carga, cuando se sintió rodeado por personas normales nuevamente, consiguió respirar aliviado. Pero la historia no terminó esa noche. Durante las semanas siguientes, Ronaldo comenzó a ver el camión azul en otros tramos de la carretera. Siempre en el retrovisor, siempre manteniendo la misma distancia, siempre desapareciendo en los momentos más inesperados. Pasó a evitar viajar solo durante la madrugada, siempre tratando de formar convoyos con otros camioneros. Pero aún así, de vez en cuando el camión azul aparecía en el retrovisor. Ronaldo me contó que investigó sobre esa gasolinera abandonada donde encontró el camión por primera vez. Descubrió que en 1995 un camionero había muerto en ese lugar. El hombre estaba solo, conduciendo un camión azul cuando sufrió un infarto fulminante. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, aún en la cabina del vehículo. «Jefe», me dijo Ronaldo esa tarde en Oviedo, mirando constantemente por encima del hombro como si esperara ver algo. No sé si esa figura era el fantasma del camionero muerto o si era otra cosa cualquiera, pero sé que no era de este mundo. Y si algún día estás viajando de madrugada y ves un camión azul sin matrícula siguiéndote, no trates de hablar con el conductor. Acelera y reza para que no decida alcanzarte. Cuarta historia. La parada maldita de la AP7. Antonio trabaja desde hace 40 años en las carreteras españolas. Empezó como ayudante siendo todavía adolescente. Aprendió a conducir camiones a los 17 años y desde entonces ha recorrido millones de kilómetros transportando cargas de todo tipo entre Cataluña y Andalucía. Es una leyenda viva entre los camioneros de la AP7. Conocí a Antonio en una parada en Tarragona, Cataluña. Estaba verificando los neumáticos de su camión cuando me acerqué a conversar. Hombre de conversación fácil y memoria impresionante, Antonio conocía historias de prácticamente todos los tramos peligrosos de las principales autopistas españolas. «Hay una parada en la AP7», dijo, encendiendo un cigarro y acomodándose la sombra de su camión, «que todos los camioneros conocen, pero nadie habla de ella, al menos no durante el día. Es una de esas cosas de las que solo se comenta en voz baja de madrugada, cuando no hay nadie más cerca». La historia de Antonio ocurrió en una madrugada de octubre de 2016, en la AP7, en el tramo entre Valencia y Alicante. Estaba transportando una carga de naranjas para una distribuidora en Madrid, uno de los viajes más rentables que hacía regularmente. La AP7 en ese tramo es una autopista que todos los camioneros experimentados conocen y respetan. Durante el día ofrece paisajes deslumbrantes del Mediterráneo valenciano, pero por la noche, especialmente en los tramos más aislados entre las ciudades, guarda secretos que pocos se atreven a comentar. Antonio llevaba rodando aproximadamente 8 horas cuando decidió hacer una parada obligatoria. Eran casi las 3 de la madrugada, y comenzaba a sentir las señales de fatiga que todo camionero experimentado sabe reconocer. No era solo cansancio físico, sino ese estado de alerta disminuido que puede causar accidentes graves. Conocía una parada de camioneros en ese tramo, un lugar que había utilizado decenas de veces a lo largo de los años. Era un área amplia, al borde de la autopista, con asientos públicos, algunas mesas de hormigón y un pequeño bar que funcionaba 24 horas al día. Pero cuando Antonio llegó al lugar esa madrugada, encontró la parada completamente diferente de como la recordaba. El bar estaba cerrado, con las ventanas tapadas con tablones de madera. Los aseos públicos tenían las puertas cerradas con cadenas oxidadas. Las mesas de hormigón continuaban allí, pero estaban cubiertas por una capa de suciedad y hojas secas, como si no fueran utilizadas desde hacía años. «¿Extraño?», pensó Antonio. La última vez que paré aquí, hace unos 3 meses, todo funcionaba normalmente. Aún así, decidió parar para descansar. Conocía otros lugares más adelante, pero necesitaba al menos 2 horas de sueño para continuar el viaje con seguridad. Antonio aparcó el camión cerca de una de las mesas de hormigón y bajó de la cabina. El lugar estaba en silencio absoluto, solo el sonido distante de algunos coches pasando por la autopista principal. Ni siquiera los grillos hacían ruido, lo que encontró particularmente extraño para esa región. Decidió hacer una inspección rápida del camión antes de dormir. Verificó los neumáticos, la carga, los frenos, todo estaba en perfectas condiciones. Fue cuando estaba chequeando las cadenas de seguridad de la carga que oyó voces viniendo del bar cerrado. Inicialmente Antonio pensó que quizás el establecimiento estuviera funcionando por detrás, o que hubiera alguna entrada que no había notado. Las voces eran de varias personas, conversando y riendo como clientes normales de un bar de carretera. Curioso, se acercó al edificio para investigar. Las ventanas estaban realmente tapadas con tablones de madera, pero había rendijas entre los tablones, por donde se filtraba una luz amarillenta débil. Antonio pegó el oído a una de las rendijas y consiguió escuchar las conversaciones más claramente. Eran al menos 5 o 6 personas,
hablando de viajes, cargas, problemas mecánicos, los asuntos típicos de camioneros en una parada nocturna. «¿Perdón?», gritó Antonio, golpeando la puerta principal del bar. «¿Estáis abiertos? Necesito un café». Las voces pararon inmediatamente. El silencio que siguió fue tan completo que Antonio conseguía oír su propia respiración resonando en la noche. «Oye, gente», intentó de nuevo. «¿Hay alguien ahí?». Fue entonces que una voz respondió desde el interior del bar. Una voz masculina, grave, con un acento que Antonio no consiguió identificar. «Claro que hay alguien aquí, compañero. Puedes entrar. La puerta está abierta». Antonio trató de girar el pomo, pero la puerta estaba claramente cerrada con llave. Intentó empujar, tirar, pero no consiguió abrirla de ninguna manera. «La puerta está cerrada», dijo. «¿Cómo hago para entrar?». «No está cerrada, colega. Solo tienes que empujar con fuerza. Está un poco atascada, pero se abre». Antonio empujó la puerta con más fuerza, pero siguió completamente inmóvil, como si estuviera soldada en el marco. Fue entonces que percibió algo que le hizo recorrer un escalofrío por la espalda. A pesar de las voces viniendo de dentro del bar, no había ninguna luz visible a través de las rendijas de los tablones. La luz amarillenta que había visto antes había desaparecido completamente. «Gente», dijo Antonio, comenzando a sentirse incómodo con la situación. «No consigo abrir la puerta. ¿Podéis abrirla desde dentro?». «Claro, claro», respondió la voz. «Ya voy a abrirte. Solo espera un minutito». Antonio esperó, pero nada ocurrió. La puerta siguió cerrada, y las voces del interior del bar continuaban conversando como si nada hubiera pasado. Pero ahora podía escuchar las conversaciones con más claridad, y lo que se estaba diciendo lo dejó profundamente perturbado. «Ese es Antonio», dijo una voz femenina. «Antonio Martínez López, 58 años, casado con Carmen, 3 hijos». «Yo lo conozco», dijo otra voz masculina. «Siempre para aquí cuando hace la ruta Valencia-Madrid. Siempre pide un café solo y un bocadillo de jamón». «Es buen conductor», añadió una tercera voz. «Nunca se ha visto involucrado en accidentes graves. Pero se está haciendo mayor, ¿eh? Los reflejos ya no son los mismos». ¿Cómo sabían esas personas su nombre completo? ¿Cómo sabían los nombres de su mujer y el número de hijos? ¿Cómo sabían sus hábitos de consumo en ese bar? Antonio comenzó a retroceder lentamente de la puerta, pero las voces continuaban hablando sobre él. «Tiene miedo», dijo alguien, riéndose. «Podemos oír su corazón latiéndose de aquí dentro». «No hace falta que tengas miedo, Antonio. Solo queremos conversar. Hace tanto tiempo que no tenemos visitas». «Tanto tiempo sin visitas». Antonio miró alrededor de la parada abandonada y percibió algo que no había notado antes. Había varios otros camiones aparcados en posiciones dispersas por el lugar. Camiones de modelos y colores diferentes, todos en perfecto estado de conservación, pero ninguno de los camiones tenía conductor visible. Antonio corrió hasta el camión más cercano y golpeó la ventanilla de la cabina. «Oye, compañero, ¿hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada. Corrió al siguiente camión y después al siguiente, pero todos estaban vacíos y cerrados. Fue entonces que percibió algo que le hizo helarse la sangre. Ninguno de los camiones tenía matrícula. Donde deberían estar las matrículas, había solo espacios vacíos en las carrocerías. «¡Antonio!», llamó la voz del bar, ahora pareciendo mucho más cerca, como si la persona estuviera fuera del edificio. «¿A dónde vas, Antonio? Solo queremos conversar». Antonio miró hacia el bar y vio que la puerta estaba abierta, no solo sin cerrar, sino de par en par, revelando un interior completamente oscuro. «Ven aquí, Antonio», dijo la voz, ahora claramente viniendo de la oscuridad de la puerta abierta. «Tus amigos están todos aquí dentro. Te están esperando». De la oscuridad del bar comenzaron a surgir siluetas, figuras humanas que caminaban lentamente hacia la puerta, pero que no salían completamente a la luz externa. Se quedaban en la línea divisoria entre la oscuridad interna y el área externa de la parada. «Ven, Antonio», dijeron varias voces al mismo tiempo. «Quédate con nosotros. Aquí ya no necesitas conducir más, no necesitas preocuparte más por entregas, por plazos, por dinero. Aquí puedes descansar para siempre». Antonio corrió hacia su camión y subió a la cabina con una agilidad que no tenía desde hacía años. Encendió el motor inmediatamente, pero cuando trató de salir del lugar, percibió que otros camiones se habían movido para bloquear la única salida de la parada. Los camiones sin matrícula ahora formaban una barrera perfecta, impidiendo que cualquier vehículo dejara el lugar. Pero lo más aterrador era que Antonio no había visto ni oído ninguno de los vehículos moverse. «No puedes irte, Antonio», dijo la voz, ahora pareciendo venir de dentro de la propia cabina de su camión. «Nadie sale de aquí.
Este es el lugar donde los camioneros vienen a descansar eternamente. Antonio cogió el rosario que siempre llevaba en el bolsillo y comenzó a rezar en voz alta, con toda la fe que había acumulado en casi 60 años de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Conforme rezaba, podía ver las siluetas en la puerta del bar retrocediendo lentamente hacia la oscuridad interior. Los otros camiones comenzaron a alejarse gradualmente, abriendo pequeñas aberturas entre ellos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una abertura se abrió entre los camiones fantasma, justo a lo suficiente para que el camión de Antonio pasara. Aceleró y pasó por la abertura como un rayo, sin mirar atrás. Solo cuando estaba nuevamente en la AP7, con otros coches pasando en ambas direcciones, se permitió respirar aliviado. Antonio me contó que volvió a esa parada algunas veces durante los años siguientes, siempre de día, siempre acompañado de otros camioneros. Durante el día el lugar funcionaba normalmente, con el bar abierto, aseos limpios y movimiento normal de conductores. Pero nunca más paró ahí durante la madrugada. «Jefe», me dijo Antonio esa tarde en Tarragona, investigué sobre esa parada después de esa noche. Descubrí que durante los años 80 y 90, varios camioneros desaparecieron en ese tramo de la AP7. Fueron vistos por última vez entrando en esa parada y nunca más salieron. Las familias buscaron, la policía investigó, pero nunca encontraron ni a los conductores ni a los camiones. Hizo una pausa, mirando a la carretera como si estuviera reviviendo esa noche embrujada. Creo que esos camiones sin matrícula que vi ahí eran los vehículos de los conductores desaparecidos, y las voces en el bar eran los propios conductores, atrapados en ese lugar para siempre, y querían que me quedara con ellos. Quinta historia, el autosport del diablo. Fernando es el más joven de los camioneros con los que conversé, pero ya ha acumulado 15 años de carretera transportando productos diversos entre Madrid y las comunidades del norte. Es un hombre religioso, siempre lleva una pequeña Biblia en el asiento del pasajero y no viaja sin hacer una oración antes de encender el motor. Conocí a Fernando en una parada en Burgos, Castilla y León. Estaba repostando el camión cuando notó que yo estaba conversando con otros conductores sobre experiencias sobrenaturales en la carretera. Se acercó vacilante, claramente queriendo contar algo, pero receloso de la reacción de los otros camioneros. «Tengo una historia», dijo después de que los otros camioneros se alejaran, «pero es una historia que me afecta hasta hoy. Ocurrió hace 3 años, pero aún me despierto en medio de la noche pensando en aquello». La historia de Fernando ocurrió una madrugada de diciembre de 2020, en la A1, en el tramo entre Burgos y Madrid. Estaba volviendo de una entrega en Santander y seguía a Madrid con el camión vacío, uno de los viajes que menos le gustaba hacer porque la carretera parecía más peligrosa cuando no tenía carga. La 1 en ese tramo es conocida entre los camioneros como la carretera de las apariciones. Hay decenas de relatos de conductores que vieron cosas inexplicables en ese pedazo de asfalto, especialmente durante las madrugadas de invierno. Fernando llevaba conduciendo aproximadamente 5 horas cuando vio un hombre haciendo señales para parar al borde de la carretera. Eran casi las 4 de la madrugada, y encontrar a una persona sola a esa hora y lugar no era común, pero tampoco era completamente inusual. El hombre estaba vestido de forma sencilla, vaqueros y camisa blanca, y hacía gestos educados pidiendo que lo llevaran. No parecía peligroso o sospechoso, solo alguien que necesitaba ayuda para llegar a su destino. Fernando redujo la velocidad y paró el camión algunos metros por delante del hombre. En 15 años de carretera, ya había llevado a mucha gente, desde familias con coches averiados hasta otros camioneros en dificultades. Era una cuestión de solidaridad entre gente de la carretera. El hombre se acercó a la ventanilla del pasajero con una sonrisa amigable. «Buenas noches, amigo», dijo con una voz agradable y educada. «¿Podrías llevarme hasta Madrid? Mi coche se ha averiado unos kilómetros atrás y necesito llegar allá antes del amanecer». Fernando miró al hombre más atentamente. Aparentaba tener cerca de 40 años, cabello oscuro bien arreglado, barba hecha, ropa limpia. No había nada obviamente sospechoso en él. «Claro, sube», dijo Fernando desbloqueando la puerta del pasajero. «Yo también voy a Madrid». El hombre subió a la cabina y se acomodó en el asiento del pasajero. Fernando notó que no llevaba ningún equipaje, ni siquiera una cartera o documentos visibles. «Gracias por la amabilidad», dijo el hombre. «No todo mundo para ayudar a un desconocido a esta hora». «De nada. Tenemos que ayudarnos en la carretera. Nunca se sabe cuándo uno va a necesitar ayuda también». Los primeros minutos del viaje transcurrieron normalmente. El hombre fue conversando sobre asuntos triviales, el tiempo, las condiciones de la carretera, la economía del país. Era una conversación típica entre personas que se conocen en un viaje. Pero gradualmente, Fernando comenzó a percibir pequeños detalles extraños sobre su pasajero. Primero, el hombre no parpadeaba. Fernando notó esto cuando lo observó por el rabillo del ojo durante una conversación. El hombre mantenía los ojos completamente abiertos, fijos en la carretera de enfrente, sin pestañear ni una sola vez. Segundo, no hacía ningún movimiento involuntario, ningún suspiro,
ningún ajuste de posición en el asiento, ningún toque en la cara o cabello. Permanecía completamente inmóvil, como una estatua. Tercero, Fernando percibió que no consiguió oír la respiración del hombre. Incluso en momentos de silencio total en la cabina, no había ningún sonido de respiración viniendo del asiento del pasajero. ¿Estás bien?, preguntó Fernando, comenzando a sentirse incómodo. Estoy perfecto, respondió el hombre, y Fernando notó que los labios del hombre se movían perfectamente sincronizados con las palabras, pero la voz parecía venir de un lugar ligeramente diferente, como si hubiera un pequeño retraso entre el movimiento labial y el sonido. Fernando trató de mantener la calma y continuar la conversación, pero los detalles extraños se fueron acumulando. El hombre conocía informaciones muy específicas sobre la vida de Fernando. Sabía dónde vivía, el nombre de su mujer, cuántos hijos tenía, incluso detalles sobre entregas que Fernando había hecho meses antes. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Fernando cuando el hombre mencionó una entrega específica que había hecho en Barcelona 6 meses antes. Sabemos muchas cosas, respondió el hombre, y por primera vez su sonrisa pareció menos amigable y más depredadora. Observamos a los camioneros desde hace mucho tiempo. Sois personas interesantes. ¿Sabemos quiénes?, preguntó Fernando, sintiendo un escalofrío subir por la espalda. Nosotros, respondió el hombre, los que vivimos entre los mundos, los que nos alimentamos del miedo y de la soledad de los viajeros nocturnos. Fernando miró directamente al hombre por primera vez desde que había subido al camión. Lo que vio hizo que su corazón casi se parara. Los ojos del hombre habían cambiado completamente. Donde antes había iris y pupilas normales, ahora existían solo 2 agujeros completamente negros, como si alguien hubiera perforado orificios infinitamente profundos en su rostro. «Tienes miedo, Fernando», dijo el hombre, y su voz había perdido completamente el tono amigable. Ahora sonaba grave, resonante, como si viniera de muy lejos. «Puedo sentir el olor de tu miedo. Es delicioso». Fernando trató de mantener el control, pero sus manos comenzaron a temblar en el volante. Pensó en parar el camión y pedirle al hombre que se bajara, pero algo le decía que esa sería una idea muy mala. «¿Qué quieres?», preguntó Fernando tratando de mantener la voz firme. «Quiero tu alma», respondió el hombre con simplicidad aterradora. «Quiero que te unas a nosotros. Puedes conducir para siempre, Fernando, para siempre y siempre, por las carreteras de la eternidad, transportando cargas que nunca llegan a sus destinos». El hombre extendió la mano derecha hacia el volante, como si fuera a tomar el control del camión. Vio que donde deberían estar dedos normales, había garras negras y puntiagudas. Fue entonces cuando Fernando se acordó de la Biblia que siempre llevaba en el asiento entre ellos. Con un movimiento rápido, cogió la Biblia y la presionó contra el pecho, comenzando a recitar el Salmo 23, que había memorizado en la infancia. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». El efecto fue inmediato. El hombre soltó un grito que no parecía humano, un sonido que mezclaba dolor, rabia y algo que Fernando solo podía describir como odio puro. «En lugares de delicados pastos me hará descansar». El hombre comenzó a contorsionarse en el asiento del pasajero, como si la voz de Fernando recitando el salmo le causara dolor físico. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». El hombre estaba ahora prácticamente disolviéndose ante los ojos de Fernando. Su forma humana se volvió borrosa, indefinida, como humo siendo dispersado por el viento. «Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Con un último grito sobrenatural, el hombre desapareció completamente. Un olor fuerte de azufre llenó la cabina durante algunos segundos. Después, se disipó en el aire de la carretera. Fernando continuó conduciendo en estado de choque durante 1 hora más, hasta llegar a Madrid. Solo cuando vio las primeras luces de la ciudad, cuando sintió que había vuelto a la civilización, consiguió parar en una gasolinera y procesar lo que había ocurrido. Me contó que investigó sobre desapariciones de camioneros en ese tramo de la A1. Descubrió que a lo largo de los años, decenas de conductores habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos de los camiones eran encontrados abandonados al borde de la carretera, pero los conductores nunca eran localizados. «Jefe», me dijo Fernando esa tarde en Burgos, sujetando firmemente la pequeña Biblia que ahora mantenía siempre a mano. «No sé qué era esa cosa que subió a mi camión esa noche, pero sé que no era humana,
y sé que si no hubiera tenido esa Biblia conmigo, probablemente sería un camionero más en las desapariciones. Hizo una pausa, mirando la carretera que se extendía hacia adelante. Desde esa noche, nunca más viajo sin hacer una oración completa antes de salir. Y si alguien me pide que lo lleve de madrugada en una carretera desierta, primero rezo y pido protección antes de decidir parar. Porque hay cosas en estas carreteras que no son de este mundo, jefe. Cosas que se disfrazan de gente común para engañar a los conductores solitarios. Consideraciones finales. Estas son solo 5 de las muchas historias que he recopilado a lo largo de los años, conversando con camioneros experimentados. Cada una de ellas me fue contada con detalles impresionantes, por hombres que pasaron décadas en las carreteras y que no tendrían ningún motivo para inventar o exagerar sus experiencias. Lo que más me impresiona de estas historias es la consistencia de los detalles. Diferentes camioneros, de diferentes regiones, relatando experiencias similares, figuras sin sombra, vehículos que aparecen y desaparecen, voces que saben informaciones imposibles, niños que no deberían estar donde están. ¿Será que las carreteras españolas realmente albergan fenómenos sobrenaturales? ¿O será que la soledad, el cansancio y la oscuridad de la madrugada conspiran para crear ilusiones en la mente de conductores exhaustos? Dejo esta pregunta para que vosotros la respondáis. Pero si algún día están conduciendo solos por una carretera desierta durante la madrugada y ven algo extraño, algo que no debería estar ahí, recuerden las palabras de los camioneros que compartieron sus experiencias conmigo. Recen, aceleren y no miren atrás, porque algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad de donde vinieron. Y si son camioneros o conocen a alguien que trabaje en las carreteras, mantengan siempre una oración en el corazón y una protección espiritual cerca, porque las carreteras españolas son largas, oscuras y llenas de misterios que tal vez nunca consigamos explicar completamente. Que San Cristóbal, protector de los viajeros, proteja a todos aquellos que necesitan enfrentar las carreteras durante las horas más sombrías de la noche, y que nunca necesiten vivir nada parecido a lo que estos hombres valientes vivieron en sus jornadas por las carreteras embrujadas de España. Hasta la próxima historia. Y recuerden, no todo lo que encontramos en la carretera pertenece al mundo de los vivos. ¿Te gustan las historias que ponen la piel de gallina, las leyendas misteriosas y los relatos que hacen que pienses 2 veces antes de apagar la luz? Entonces, estás en el lugar correcto. En este canal, cada video es un viaje a lo desconocido, trayendo cuentos escalofriantes, curiosidades y misterios que no encontrarás en cualquier parte. Así que suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que también ame una buena historia oscura. De esta manera, nos ayudas a crecer y te aseguras de no perderte el próximo relato.